Ser podcast. Have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when the blue... Hola, buenas tardes. Que las Navidades son una especie de microcosmos, un universo con señales propias, con banda sonora, con su calendario y todo, lo sabemos desde hace tiempo. Ayer vivimos el gran pistoletazo de salida, que es el sorteo de la lotería, y el 6 de enero, una vez hayan pasado los Reyes, cerraremos el círculo con otra apelación masiva a la suerte, que es el sorteo del niño. Lo que pasa es que ese sorteo, el del niño, lleva aparejado desde hace años un valor añadido muy importante, muchísimo. Porque consiste en ayudar a los huérfanos y huérfanas de la violencia de género, de la violencia machista. Creo que estas fechas, además de ser un disparate de consumo y de excesos, son también un momento propicio para la reflexión, para pensar. Para pensar, por ejemplo, cómo puede ser la vida de un niño o una niña cuando el padre ha asesinado a la madre. ¿Cómo se encauza una vida después de algo así? Pues, por ejemplo, con ayuda económica para estudiar o para recibir atención psicológica. ¿Y qué tiene que ver aquí el sorteo del niño? Pues yo lo explico un año más, no me importa. Desde 2016 existe el Fondo de Becas Soledad Cazorla, que lleva el nombre de la primera fiscal de Sala contra la violencia de género. Y desde ese año existe también la Lotería de la Madrina, que funciona de la siguiente forma. Tú entras en la web de Play Loterías, te encuentras a 10 personajes conocidos, más o menos conocidos, que amadrinan un número. Compras ese número, compras un décimo y si toca, da igual si es el reintegro o tropecientos mil euros, da igual lo que toque, si toca, sea lo que sea, el fondo de becas se queda con 10 euritos y los convierte y los invierte en eso, en ayudar a huérfanos de la violencia de género. El año pasado, por ejemplo, creo que fueron del orden de casi 2.000 o un poquito más de 2.000 euros. Ahora lo confirmaremos. Creo que es un proyecto maravilloso, necesario desde luego, y por eso yo personalmente hace años que amadrino un número que siempre es el mismo y que voy a compartir a la voz de ya con Isaías Lafuente, Hola. con Marta del Vado, con Dulce Sánchez Mellado. Hola. Y con los oyentes de La Ventana. Mi número es el 45.124 45124. Y yo ya llevo 2, porque, en fin, porque como lo sabía, pues ya los tengo. Así que... Hay que trincarlo. Sí, así porque que se acaban. estáis... sí, el año pasado la verdad es que se agotaron. El año pasado no tuvimos suerte. Hace 2 años creo recordar que sí pillamos reintegro, con lo cual de cada número vendido son 10 euritos, pam, que van a la fundación, y creo que es una... Hombre, pero si en fin. toca más habría que... Bueno, si toca más, fantástico. Bueno, Sí, yo sí, creo sí. que un poquito más habría que dar, ¿no? No, De 10 pero euros. eso ya depende de la persona a la que Eso le ya toque. depende de la claro, persona. La Fenomenal. norma es que si toca, desde el reintegro hasta el 10 euros, máximo fenomenal. premio, son 10 euros. Pero Muy bien. claro, si va tocando, vas sumando. Lo importante es vender muchos números. Joaquín García Cazorla, buenas tardes. Hola, ¿Qué buenas tal? tardes. Un año más, bienvenido a La Ventana. Un año más, Estás muchas en tu gracias. casa ya directamente. Sí, muchas gracias por acogernos otro año. He dicho bien, ¿no? El año pasado fueron del orden de 2.000, lo tengo por ahí apuntado. Creo sí, que ¿no? sí, Poco creo- más de 2.000 euros, Sí, ¿verdad? creo que fueron 2.400. Y ese exactamente. dinero, ese concretamente, porque hay oyentes ahora preguntándoselo, ¿para qué sirve? ¿En qué se invierte? Principalmente para sufragar las becas de apoyo al estudio, refuerzo educativo y apoyo psicológico que otorgamos para personas huérfanas de la violencia de género. Oye, ¿habéis hecho este año que termina también Cumbre de Familias? Porque lo contaste una vez aquí. Sí. Joder. Este año hemos hecho el tercer encuentro, que este año en 2025 ha sido en Madrid. Ya llevamos 3. El primero fue en 2022, que lo hicimos en Valencia, 2023 en Málaga y ahora 2025 que ha sido en Madrid. Estamos ya preparando el de 2026. Cuéntanos lo que se pueda y lo que quieras, cosas, detalles de ese encuentro, de ese poner en común experiencias por un lado tan terribles
y por otra tan gratificantes como las ayudas, ¿no? Sí, porque bueno, nosotros desde que comenzamos a funcionar, y siempre lo decimos, gracias a la generosidad de las familias, una de las primeras problemáticas que identificamos fue el desamparo, no ya solo económico, y que es un poco lo que pretendía paliar las becas que concedemos, sino informativo que tienen las familias, que se tienen que enfrentar a multitud de trámites en una situación de tremendamente traumática. Hay que tener en cuenta que son abuelos, son tíos que tienen que acoger a sus nietos, sobrinos, porque han perdido a una hija, han perdido a una hermana. Muchas veces lo que dicen es que no sienten que no tienen ni el tiempo de pasar el duelo. Entonces, en ese momento lo principal que identificamos es gran desamparo informativo, es un desconocimiento sobre a qué tipo de ayudas tienes acceso, qué tipo de trámites penales por el procedimiento penal que se abre, civiles tienes que realizar. Entonces, con estos encuentros lo que hemos identificado es que es un contexto, un ambiente muy propicio para que unas familias puedan compartir en un ámbito de comodidad, de confianza, todas las experiencias, todos estos trámites por los que han tenido que pasar, y eso ayuda mucho al resto. Oye, Luz, tú asististe en primerísima fila sí. al nacimiento de esta idea, de esta propuesta, totalmente. de esta fundación. En el salón de Joaquín y de Soledad, los padres de nuestro invitado, y lo recuerdo con muchísima emoción, porque la verdad es que era una iniciativa novedosa. Era un tema, un drama, el de los huérfanos y huérfanas de violencia de género, que evidentemente los periodistas se nos había pasado del radar. Totalmente. Se nos había pasado. Totalmente. Porque siempre nos quedábamos en las víctimas directas, en las mujeres asesinadas, en los homicidas, en este caso, los asesinos, pero a pesar de que informábamos en algunos de los casos de que el asesinato había sido cometido en presencia de los hijos de la víctima, no reparábamos en el día después en qué pasaba con esos niños y con esas niñas y con las personas que se tenían que hacer cargo de ellos, o sea, sus familiares más directos. Se nos había pasado. Entonces, aquella rueda de prensa para mí fue como un martillazo en la cabeza, lo digo físicamente. Yo salí de allí y yo creo que los compañeros y compañeras que cubrimos aquella rueda de prensa, que además fue muy bonita porque fue en la casa de Soledad Cazorla, que es la persona, la fiscal contra la violencia de género, que alienta a estos ese cargo premios durante 10 años. Claro, era todo muy emotivo con Joaquín Tagar, su esposo y padre de nuestro invitado, y salimos de allí, aparte de concienciados, muy conmovidos. Entonces lo recuerdo perfectamente. Han pasado 10 años y han ocurrido cosas, ya no se nos escapan del radar, pero todavía creo que necesitan mucha atención. David, buenas tardes. Buenas tardes. Nos gusta todos los años que traemos este proyecto de la Lotería de la Matrina de la Ventana, ilustrarlo con historias concretas. La tuya es una de esas historias tremendas que estábamos comentando. Tu hermana pequeña, fue asesinada por su marido hace ahora casi 13 años. Además intentó que pareciera un suicidio, por una cosa absolutamente tremenda. La niña era muy pequeña. Bueno, ¿lo cuentas tú? Sí. Venga, cuéntalo tú, va. Pues mira, el 10 de marzo de 2013 mi hermana pequeña pues falleció en su domicilio, estando su hija, que tenía 2 años y 8 meses, en casa, y falleció como consecuencia del impacto de una bala en su cabeza. Su marido era guardia civil y aprovechó su condición de garante de la seguridad de todo el mundo para quitárnosla. Simulando que era un suicidio. Sí, él, claro. Claro, es que... Él dio apariencia de suicidio a la muerte y intentó enmascarar pues todo lo que sucedió esa triste mañana. Pero le pillaron. Sí, fue bastante complicado para la Policía Nacional. Tardaron... Él de primeras no estuvo ni detenido. Tardaron como 3 meses, la investigación tardó como 3 meses en reunir los indicios suficientes para que el juez instructor pues pudiera ordenar su ingreso en prisión. Por cerrar el capítulo del asesino, ¿sigue en la cárcel todavía? Sí, o sea, él fue condenado en 2015 a 20 años de prisión, que era lo máximo que entonces permitía la ley, y la verdad es que de su situación procesal
Bueno, me interesa vale, bastante poco. pero, Y no, por eso. No sé. Capítulo mucho. cerrado. ¿Y esa niña que tenía 2 años y 8 meses en aquel momento, en aquella mañana fatídica, a partir de entonces, qué ocurre con ella? Bueno, pues al día siguiente del asesinato, bueno, nosotros no tuvimos ningún contacto con ella. Ella fue totalmente apartada de todo lo que tuviera relación con su madre o con la familia de su madre. Y al día siguiente por la mañana incluso la dieron de baja del colegio. Se mudaron de localidad y estuvo con sus abuelos paternos, que es duro decirlo, pero contribuyeron de forma patente al desarraigo que sufrió esta niña. ¿Y cómo se puede revertir eso? Bueno, ¿en qué momento se pudo revertir? Eso se pudo revertir en el momento en que la investigación avanzó y el juez instructor decidió su ingreso en su prisión provisional. Y aunque de primeras no se le suspendió la patria potestad de la custodia, porque la fiscal no veía que la niña estuviera en ninguna situación de desamparo, a los 3 días pues el juez de oficio le suspendió la custodia de la patria potestad y se la otorgó de oficio a mis padres. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo tengo otra hermana y bueno, para nosotros fue un shock todo esto, o sea, ya. Esos primeros 3 meses fueron tremendos. No sabíamos nada de la niña, no sabíamos realmente qué había podido ocurrir o no. Tampoco se nos facilitaba desde la judicatura ni desde policía, se nos daba mucha información porque había lógicamente secreto de sumario. Estábamos todos en un estado catatónico, o sea, sinceramente. Sí que teníamos claro desde el primer momento que mi hermana no se había ido voluntariamente y sí que es cierto que desde la primera semana lo que empezamos fue a prepararnos nosotros. Nosotros tenemos claro que en algún momento esto se esclarecería y que la niña vendría con nosotros y que para poder cuidarla los primeros que tenemos que estar bien éramos nosotros, su núcleo familiar más cercano. Mi hermana, aunque no reside en Madrid, mis padres y nosotros. Y nada, a partir de la detención, bueno, nosotros tomamos la decisión, la familia tomó la decisión de que lo más conveniente para ella era que nos hiciéramos cargo, mi mujer y yo, de ella. Aunque, adoptarla. Bueno, primero hacernos cargo de ella, porque eso es otro proceso que duró unos cuantos años más y hasta 2017 no pudimos consumar la adopción, ¿no? Pero bueno, mis padres prácticamente vivían en mi casa, lógicamente, pero mis padres se llevaron, fue un golpe muy fuerte y les cayeron 20 años encima. Hasta que ellos han podido recuperar una relativa normalidad les ha llevado mucho tiempo, a todos, pero especialmente a mis padres. David, ¿y ahora? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está esa que fue niña y que hoy ya no es niña? Pues tengo un demonio adolescente de 15 años en casa que, bueno... ¿Se parece a la madre en algo, en el carácter? Son 2 gotas de agua. Sí, es una mezcla, bueno, físicamente son clavadas y su forma de actuar y de pensar es muy parecida a la de mi hermana pequeña. ¿Qué tal lleva los estudios? Bien. Bien. Los va sorteando. Los va sorteando. A días, ¿no? Como dice, pero no, bien, es una buena niña, estudia y bueno, estamos intentando que vaya cogiendo ese punto de responsabilidad que es la primera que le vez irá llegando. La primera vez que sonríes desde que hemos empezado la conversación. Muy buena señal. Estás en el presente, ya no estás en el pasado. Sí, bueno, a ver, nosotros hemos aprendido a vivir con esto no se supera. O sea, todo esto que el tiempo lo cura todo, eso es toda una farsa, ¿no? Pero te adaptas y sobrevives, que es lo que tuvo que hacer la niña. La niña tuvo que adaptar su realidad a la situación que le había tocado vivir y nosotros intentamos poner de nuestra parte pues todas las herramientas que estaban en nuestra mano para lograrlo y creo que lo estamos consiguiendo, que lo hemos logrado. Ya tiene una vida perfectamente normal y con ayuda de la fundación. Sí, claro, es que nosotros todos estos hechos fueron en 2013.
La fundación se crea un par de años más tarde. El 16. Y bueno, para nosotros fue un descubrimiento la fundación. Nosotros tenemos muchísimo cariño a todo el personal de la fundación, a la familia de Soledad, por supuesto. Y la fundación fundamentalmente lo ha explicado Joaquín muy bien. Ya no es solo el tema económico, que efectivamente hay que hacer frente a una situación, no solo el coste del proceso penal y civil que lleva aparejado, que es elevado, ¿no?, sino a toda la situación que se presenta en relación con el cuidado y la formación de los menores. Y la fundación, y la ayuda psicológica, imagino, sí, también, claro, ¿no? por supuesto, la ayuda psicológica. Porque es cierto que hay recursos en la administración, pero es que no se conocen. O sea, hay recursos en la administración, pero muchos no son conocidos. Entonces, el personal, a la persona que sufre, que pasa por esta situación, tiene grandes problemas para poder acceder a ellos, porque es que no saben a dónde acudir, no saben por dónde empezar. Se encuentran con una situación de desamparo total, porque no encuentran la fórmula, necesitan una guía, alguien que sea capaz de llevarles por ¿Y no un tienes camino. y no tienes la sensación de que vosotros, perdón por lo que voy a decir, habéis sido muy útiles para que esto cambie? Bueno, nosotros Joaquín dice que sí, ¿eh? Nosotros hemos intentado, nosotros llevamos colaborando muchos años, todos estos años, con la Fundación en la medida de lo posible, y hemos intentado aportar nuestro granito de arena en lo poco que podemos. Hemos impulsado alguna medida legislativa, alguna ha salido adelante, otras no, y bueno, el fondo es un punto de encuentro realmente, en el que eres capaz de expresar lo que sientes ante personas que han pasado por una situación, no la misma situación, porque cada situación es diferente y cada vicisitud es diferente, pero sí gente que ha pasado o que está pasando por una situación parecida. Y encontrar esa empatía en gente hoy en día es bastante complicado, es difícil. Lo que no se entiende es que habiendo estas medidas no haya también un procedimiento por parte de la administración, porque 47 mujeres asesinadas que llevamos en este año son muchísimas mujeres, pero no son tantas familias tampoco, ¿no? Es decir, tienen nombres y apellidos y se sabe cuántos niños hay detrás de esas familias. Yo no entiendo cómo no, aparte de tener las ayudas, se articula un procedimiento para que no tengan que ser las familias las que busquen, sino que alguien les indique esto es lo que hay y esto es lo que tenéis que hacer, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y para mí lo lamentable de esto es que sea la sociedad civil la que tenga que tirar del carro, y la que a través de asociaciones o fundaciones como la de Soledad, la que fundó su familia, sean los que tengan que poner los ítems, marcar los ítems que cada familia tiene que intentar ir sobrepasando para poder llevar esta situación. Es que la última reforma legal en este asunto de la protección de los huérfanos y huérfanas de violencia de género es de 2022. O sea, es de anteayer. Sí, nos hemos ido dando cuenta poco a poco, pero es verdad que no tenían ni la consideración de víctimas. No. O sea, es a partir de 2020que tienen la consideración de víctimas directas. Yo recuerdo aquello que era, insisto, como un aldabonazo en la conciencia colectiva de decir, bueno, nos hemos quedado con las víctimas mortales, y nos hemos olvidado de las muertas en vida o de las traumatizadas por vida, que son los hijos e hijas que quedan aquí. Porque claro, no debe ser lo mismo, comentabas, David, tu sobrina tenía 2 años y medio, un poquito más, cuando falleció su madre, asesinada, pero hay chicos que son adolescentes. Me imagino que dices que estás bregando con un adolescente ahora, una adolescenta, ya que me saque Isaías en la UBI, pero es verdad que no es lo mismo el impacto. Imagino que el trago, no lo sé, y si me meto en terreno privado me lo dices, el trago de decirle a tu sobrina cómo fue la muerte de su madre. Bueno, eso no lo hemos hecho nosotros, evidentemente. Nosotros tuvimos la inmensa suerte de rodearnos de gente muy buena que nos ayuda durante todos estos años, tanto a nivel psicológico como a nivel jurídico, y luego a través de asociaciones como la Fundación. Esto ha sido personal. Profesionales que se dedican a este tipo de situaciones los que poco a poco crearon una historia de vida
en la niña, y a medida que ella era capaz de entender las posibles respuestas que le iban a dar, ella iba preguntando. En nuestro caso, ella sabe todo lo que ha pasado, sabe perfectamente qué es lo que ocurrió, evidentemente no sabe los detalles. En su momento, cuando llegue el momento, tendrá acceso a la causa si llega el caso, pero no estamos todavía en ese momento. Y ella, bueno, pues ha ido asumiendo toda esta situación de forma paulatina. Nosotros lo que hemos intentado ha sido normalizar en la medida de lo posible la vida de una menor, simplemente. ¿De qué manera? Dando la protección, dando la cariño, dando la formación y haciendo que tenga la vida que pueda tener cualquier menor. Ahora adolescente y hace unos años siendo... Pero David, es una menor que lleva tu sangre, pero no es tu hija. Entonces yo no sé, a través de este tiempo seguramente habrá que inventar una palabra para denominar ese vínculo, ¿no? Porque tú eres su tío, pero también eres su padre en estos momentos. Yo no soy su tío, yo soy su padre. Eso es. Yo soy su padre. Y su mamá de barriguita está en el cielo, que es como ella se refiere a su mamá. Ella se refiere como mi mamá de barriguita, y también sabe que su progenitor, porque nunca le llamaré su padre, está donde van los mayores que hacen mal las cosas y hacen mucho daño a los demás. Y esto es una de las cosas que hemos aprendido gracias a la generosidad de todas las familias, y en este caso fue en especial de David. Lo que no puede ocurrir es que por el hecho de que a una persona huérfana de la violencia de género, sus tíos, sus abuelos decidan adoptarlos para que legalmente tengan la figura equivalente a un padre, que pierdan derechos, que es lo que pasaba hasta que esto, pues gracias a la generosidad de las familias, lo identificamos y promovimos una reforma legislativa que cambiaba precisamente esto. Bueno. Entonces, perdón, ahora para entenderlo bien. Y las visitas. Sí, bueno, o sea, multitud de cosas. Es clara que precisamente a raíz de lo que decía, es una de las cosas en las que ha habido una mejora, pero es una mejora que hubo que identificar. E insisto, porque siempre insistimos, gracias a la generosidad de las familias que quieren compartir todas estas vivencias con nosotros, porque saben que es lo que realmente hace que las familias que viven este trauma por detrás puedan encontrarse en una situación ligeramente no tan mala, porque no se puede hablar ni de mejor. No, solo era para entenderlo. El hecho de que vosotros hayáis adoptado a la niña hace que ella pierda, por ejemplo, la pensión de orfandad que podría tener. Nosotros tuvimos que tomar la decisión. O sea, si yo simplemente nos hubiéramos limitado a cumplir, o sea, a hacernos cargo de su custodia y patria potestad, sin que fuera privada a su progenitor, ella tendría consideración de huérfana y entonces tendría su prestación de orfandad. En nuestro caso... ¿Es tan absurdo? Es una de las cosas. Esto se modificó en 2022. Perdona, David, que te he cortado. Nosotros tuvimos que decidir, porque bueno, también lo podíamos afrontar, pues nosotros tuvimos que... tampoco había mucho que decidir, estaba clara la respuesta, pero tuvimos que decidir entre simplemente hacernos carga de su custodia y patria potestad o iniciar el trámite de adopción, perder la condición de huérfano y perder la prestación de orfandad. Y es lo que hicimos. Hasta la sentencia, creo recordar que la sentencia penal nuestra es la primera que incluía la privación de patria potestad como pena accesoria en la condena. Hasta entonces simplemente se suspendía, y si querías, o sea, con la finalidad de iniciar la adopción, había que promover la privación, un proceso civil de privación de patria potestad que implicaba otro proceso civil nuevo y diferente, con más costes y demás. Nosotros, ya teniendo la privación de patria potestad, lo que decidimos fue iniciar el trámite de adopción, romper el vínculo jurídico con su familia y tirar para adelante. David, hablaba Joaquín de generosidad. Muchísimas gracias por asomarte a la ventana para contar esta parte de vuestra vida. Yo, en fin, por no hacerme aquí el importante y el chulo, quiero recordar mi número. A ver, un momentito. 45.124, 45124. Pero hay otros números. Hay otros varios, el de Anne Gartiburu, Susana Gisbert, que es fiscal, Carlota Corredera, compañera periodista, igual que Sandra Sabatés, que Alba Urrutia, María José López, que es jurista, Sonsolo Esonoga, David Insúa, y Aguari Boquesa, que es triple atleta olímpica, que también amadrina un número este año. Así que, por favor, bueno, y sin favor,
Sorteo del niño, 6 de enero, Lotería de la Madrina. Yo creo que ahí podemos estar todos porque merece la pena. Y la palabra del día, hoy, sí o sí, madrina. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Bueno, la palabra madrina es lingüísticamente un diminutivo de madre, que como la palabra raíz nos llegó del latín, pero es muy curiosa porque con ese sufijo ina no se nombra a una madre pequeña, sino a una especie de madre. Lo que sucede es que el sufijo propio en castellano, que sería oide, como en humanoide o androide, pues nos daría una palabra muy poco amable que sería madroide. Así que con la elección las madrinas tuvieron más suerte que las madrastras, cuya terminación es directamente despectiva, incluso más suerte que los padrinos, a quienes la mafia, de cuya palabra se apropió, dotó de un sentido cargado de estigma. Con la palabra madrina nos hemos referido históricamente a la mujer que acompañaba a quien recibe el bautismo u otro sacramento cristiano y se compromete de alguna manera con esa criatura en el futuro, pero más tarde por extensión pasó a nombrar también a quien presenta o acompaña al que recibe un honor y en general a la mujer que ampara, protege, defiende, patrocina, se ocupa del bienestar de otra persona, o sea, una valedora. Hubo un tiempo en España, quizás ahora también en zonas de conflicto, en que existían las madrinas de guerra, mujeres que sin parentesco ni compromiso amoroso se carteaban o atendían de algún modo a un soldado en campaña. La madrina de la que hoy hablamos es una madrina de paz, aunque atienda o intente atender a menores cuya vida, por circunstancias dramáticas, se ha convertido en un campo minado. Más allá de este proyecto maravilloso de la Lotería de la Madrina, quiero seguir con el tema, porque es verdad, lo decía antes Isaías, en lo que llevamos de año en España han sido asesinadas 47 mujeres, que es una auténtica barbaridad. Pero España es por ahí por fuera un referente, sobre todo en marcos legales, en avances en la protección de los derechos de la mujer. Es un referente muy potente y muy importante, y está bien subrayarlo. Hoy, por ejemplo, tenemos una noticia en Francia, donde por primera vez, es que parece mentira lo que vamos a decir, por primera vez los Ministerios de Interior y de Justicia van a cruzar los datos para prevenir y combatir de manera más eficaz esta violencia de género que en el caso de Francia, en lo que llevamos de 2025, le ha costado ya la vida a 94 mujeres, que es otra barbaridad aún mayor. Corresponsal en Francia, Lucía Riera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Uno de los objetivos de este estudio que ha permitido agilizar esto de, en fin, cruzar datos, que parece tan obvio entre departamentos, arranca a partir de un informe. ¿Qué decía ese informe? Sí, bueno, hasta ahora no se podía, ¿no?, establecer ese vínculo entre víctimas de violencia de género registradas por la policía y el tratamiento penal que se daba a los procedimientos, porque esta es la primera vez que Francia cruza esos datos, y el informe que ha salido de aquí pues se basa en 800.000 casos, que son las víctimas de violencia conyugal, como aquí la llaman oficialmente todavía, registradas por Interior entre 2018 y 2023 porque han presentado alguna denuncia. La mayoría son mujeres, pero también incluye a un 15% de hombres. Y en esta estadística pues se incluyen todo tipo de violencias domésticas. El 77% fueron por agresión física y el resto por amenazas o por violencia psicológica. Mira, por ejemplo, un 4% fueron denuncias por violación. Este informe recoge datos, yo creo que muy interesantes, como que 6 de cada 10 denuncias presentadas sí tuvieron un seguimiento por parte de la justicia, aunque solo 1 de cada 3 acabó en un tribunal penal. ¿Se explican los motivos de estas cifras, Lucía? Pues mira, lo que dicen los datos es que en el 42% de las ocasiones la Fiscalía archivó el caso directamente, casi siempre por falta de pruebas o porque las circunstancias del delito no estaban claras o no se pudo identificar al agresor. Y esa cifra es mucho más alta entre las denuncias de violencia sexual, el 70% se desestimaron. Pero para la mayoría de las víctimas, el 55%, sus denuncias sí dieron lugar a un proceso judicial, casi siempre cuanto más grave fuera la denuncia, o sea que las denuncias por intento de homicidio acabaron en procesamiento en casi un 80% de los casos, mientras que las denuncias por violencia verbal, por ejemplo, pues apenas llegaban al 20%. Y además del tercio de denuncias que acabó en un tribunal penal, casi todas, el 96%, terminaron con una condena del implicado.
Una última pregunta, ya por completar el panorama de datos. ¿En cuánto tiempo de promedio se resuelven las denuncias presentadas por víctimas de violencia de género? Pues se resuelven relativamente rápido. De hecho, los ministerios se felicitaban al anunciar este informe por los plazos, ¿no? Porque se critica mucho aquí también la lentitud de la justicia, pero el informe dice que la mitad de las denunciantes ha tardado menos de 6 meses en tener una resolución del proceso, la mayoría menos de un año. Lucía Riera, corresponsal en Francia de la cadena SER. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo, chao. Francia, por cierto, si quiero añadir todavía una cosita más. Supongo que todos los siguientes recordarán del caso Pelicot famoso. Sí. Es que es tan tremendo. Ese hombre que durante años drogó a su mujer, la violaba, invitaba a amigos, hacían vídeos, bueno, en fin, un desastre. Un desastre que se ha repetido en otros 2 países. Yo cuando hablamos de esto, quiero recordar y recomendar una serie, en mi opinión, de las mejores que se han hecho en España en los últimos años, que es la serie Querer, donde se cuenta la historia de una mujer que durante muchos años ha sufrido violación en su propio matrimonio, hasta el día que decide contarlo, denunciarlo e incluso explicarlo a sus hijos. Aitor, yo no lo he denunciado por gritarme. Porque nunca te ha pegado. Nunca te ha pegado, Ama. Entonces, concretamente, ¿qué has puesto en la denuncia? Ama, no hace falta que digas nada. Si no Joder, John, es tu Aita, por favor. También es tu ama. No la dejas ni hablar, ni la escuchas, ni nada. Que te calles, John, que estás en mi casa y no tienes, te aseguro, ni idea de lo que significa esto. Por violación. Bueno, pues esto no es ficción lo que vamos a contar, sino que ha ocurrido en Alemania y en Reino Unido, Marta. En Reino Unido, sí. Empezamos por aquí. Es el caso de Philip Young, lo hemos conocido esta semana. Tiene 49 años y ha sido acusado por haber drogado y violado a su mujer durante 13 años, entre 2010 y 2023, y con su complicidad facilitó que otros 5 hombres más hicieran lo mismo. Todos ellos están procesados, tienen entre 61 y 31 años y se enfrentan a más de 60 delitos sexuales cometidos contra su ya exmujer. Ella se llama Joan, tiene 48 años y ha renunciado a su derecho al anonimato para que la prensa pueda informar sobre su identidad y otros detalles personales de cara a un juicio que va a empezar en enero y se estima que va a ser de interés público. El otro caso que comentabas es en Alemania. La justicia acaba de condenar a 8 años y medio a un hombre de origen español, por cierto, de 61 años, por drogar y violar a su mujer durante 6, tras haber sido hallado culpable de violación con agravantes y lesiones corporales graves, entre otros. Como en el caso Pelicot, había grabado los hechos y compartido las grabaciones en chats grupales, y en este caso no se sabe mucho más datos sobre la víctima porque ella no lo ha querido hacer público. Bueno, lo que decíamos, que queda mucho por hacer todavía. Pero aquí se ha hecho mucho, ¿eh? Sí, claro, eso es lo que digo. Claro, yo creo que de eso es de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos, sin duda. Sobre todo viendo quién prospera políticamente últimamente, ¿eh? Gente que dice que todas las violencias son iguales. No. La violencia de género es muy específica. En España nos dimos muchísimo tiempo antes de ser conscientes de lo que estaba pasando. Se tomaron medidas, se van mejorando, quedan lagunas, hay que seguir trabajando en ellos, pero no hay que consentir que alguien que aspira a gobernar en este país ponga en duda que esa violencia de género es una violencia específica. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Bueno, pues aquí seguimos, asomados a la ventana. Bueno, hay historias que realmente te dejan de aquella manera. Hay historias. Fíjate que si esta chavalilla un día se convierte en oyente de radio y un día un Francino del futuro le envía una audiobiografía, ¿cómo sería esa? Pues no lo sé. Hay historias y luego hay canciones. La música es como la vida, tiene de todo. Hay canciones que te divierten, que te entretienen, que te hacen bailar. Pero hay otras que también te hacen sobre todo pensar, como esta que escuchamos en la voz de Johnny Cash, ¿no? Que ha comenzado diciendo: hoy me herí para ver si aún siento. Me concentro en el dolor porque es la única cosa real. Y más adelante añade, dice: uso esta corona de espinas sobre mi trono de mentiras, lleno de pensamientos rotos que no puedo arreglar. Claro, una canción así, que no es precisamente la alegría de la huerta, pues igual requiere algo más de esfuerzo que otra música, ¿no? Más ligera, más pegadiza. Todas son válidas, yo en eso no me meto. Pero está claro que tener que pensar siempre exige un plus. Pensar cansa. Y ese es el título de un artículo del filósofo Daniel Innerarity que quiero comentar porque me parece muy, muy oportuno. El título completo, de hecho, es Pensar cansa, por eso el escándalo gobierna el debate.
Este artículo comienza diciendo lo siguiente: quienes fuimos niños durante la dictadura, o sea, todo lo que están, bueno, casi todo, Marta, no, lo que estamos aquí, quienes fuimos niños durante la dictadura recordamos un periódico singular, El Caso se llamaba. Aquel semanario lleno de crímenes escabrosos era un éxito de ventas. Mientras relataba con detalles sangrientos asesinatos, robos, secuestros y desapariciones, guardaba un silencio absoluto sobre el crimen mayor y estructural que organizaba la vida de todos: la propia dictadura. El horror privado ocupaba el espacio público, el horror político quedaba fuera de plano. Hoy vivimos, prosigue Nirarity, hoy vivimos en una democracia consolidada, incomparable a aquel régimen. Pero una buena parte de la prensa alimenta cada día la sustitución de lo político por lo penal, de lo estructural por lo episódico, del debate sobre el rumbo colectivo por el morbo sobre comportamientos individuales. Y cuando se discute de política, se habla mucho más de las personas singulares, de lo bien o lo mal que nos caen, que de las políticas públicas que promueven. Y no es algo que vaya a cambiar fácilmente, porque está en nuestra naturaleza. Y voy al párrafo que nos conecta con lo que viene a continuación. También está en nuestra naturaleza el olvido del denominador. El denominador es lo que generalmente no muestran los medios de comunicación porque es tan abundante que no nos llama la atención. Si un inmigrante comete un delito, será noticia. Si 100.000 inmigrantes acuden a sus trabajos y pagan sus impuestos contribuyendo a incrementar nuestra riqueza cultural, social y económica, no abrirá ningún telediario. El truco del trilero xenófobo consiste en que no miremos el denominador, es decir, el conjunto total de inmigrantes, y para eso cuenta con la ayuda inconsciente de nuestros sesgos cognitivos, de las limitaciones naturales del cerebro humano. Esa querencia natural de nuestro cerebro por el numerador, es decir, por lo que se ve, nos suele gastar malas pasadas. Creo que es oportunísimo este artículo, que luego dice más cosas, que si hay tiempo las leeré también, porque habla de lo de las denuncias por acoso sexual y lo de la corrupción y también todo eso. Pero en este ejemplo concreto de la inmigración y de la xenofobia, con lo que está ocurriendo estos días en Badalona, hay una lista, tenemos que hacer un día una lista de localidades en España que por el motivo que sea y el contexto que sea han quedado marcadas en la historia. Torre Pacheco este último verano, o El Ejido tiempo atrás, Alcalá de Henares. Alcalá de Henares hace muy poquito también. Bueno, estos días es Badalona, al ladito de Barcelona. Se cumple casi una semana del desalojo de 400 migrantes en antiguo instituto. Hoy mismo el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, lo han entrevistado en Ser Catalunya, ha descrito lo que era ese asentamiento, lo ha descrito como una organización criminal donde había mafia, prostitución y droga, y ha insistido en que no hay espacio en Badalona para reubicar a los desalojados. Bueno, él tendrá sus datos, como es obvio, y es una manera de mirar este asunto. Luego hay otras maneras. Ángela Valeiras es una médica jubilada de Badalona que lleva 3 noches, ha cogido durante 3 noches a 2 chicos senegaleses, 24 y 30 años ya, que se vieron en la calle, entre otros muchos, tras ser expulsados de allí. Lo hemos invitado a asomarse a la ventana a ver qué nos cuenta. Ángela Valeiras, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Mira, yo personalmente bien, pero muy conmovida por todo lo que está ocurriendo. Si me permitís, antes de que me hagáis preguntas, yo me ha emocionado el artículo que estabais ahora comentando, porque hoy en la comida hemos estado comiendo los tres y Abdú me comentaba, si un negro hace algo mal, porque evidentemente me decía, hay negros que hacen cosas mal, como hay blancos que hacen cosas mal. Claro. Si un negro hace cosas mal, todos los negros hacen cosas mal. Dice, eso no es justo. Hay negros que hacen cosas mal, hay blancos que hacen cosas mal. Si un blanco hace cosas mal, todos los blancos no hacen cosas mal. Y a eso, pues estaba aquí con un amigo y a eso mi amigo le ha dicho, a eso se le llama racismo. Si un negro hace cosas mal, todos los negros hacen cosas mal. Claro. Y ese es el tema principal de lo que está ocurriendo en estos momentos. Ángela, has dicho Abdú, ¿y el otro cómo se llama, el otro chico? Serín. ¿Y qué te cuentan? ¿De dónde vienen? ¿Qué te cuentan de su vida? Mira, es tan bonita, la verdad, la experiencia que estoy teniendo con ellos. He llorado de emoción varias veces estos días. Hoy estábamos hablando
y me decían, yo soy un hombre tranquilo, los dos coincidían y lo puedo asegurar, porque cuando el otro día estuvimos recibiendo la agresión racista de odio en la parroquia de Montserrat, yo en la vida había vivido algo así. Ante la agresión que yo me quedé totalmente traspuesta, lloré. Ellos me consolaban a mí. En ningún momento les sentí perder la calma. Ellos me decían, no pasa nada, no pasa nada. Yo les dije, sí que pasa. Y esto que pasa es grave. Por eso hoy estoy aquí, porque sí que pasa. Porque sin conocer a las personas, tacharlas de racistas, de violadores, como les tacharon, de asesinos, de delincuentes, sin conocer quién es la persona, a mí me parece muy grave. Y yo me quedé muy tocada. Y de verdad que estoy muy tocada. Y yo no quiero esto para mi ciudad. Porque en estos momentos las políticas del ayuntamiento están enfrentando a vecinos contra vecinos. Porque a mí me increparon también. ¿Sabes? Me increparon y me dijeron cosas muy feas. Y están diciendo cosas muy feas que a mí no me importa, porque yo no importo en este caso. Pero ellos me decían, yo soy un hombre tan... Yo no he venido aquí a buscar problemas. Yo vengo a trabajar. Dice, porque yo vengo a trabajar para ayudar a mi familia, porque Serín es el único hombre de su familia. Su padre murió, su madre murió, tiene 4 hermanas y están allí. Y Serín me decía, mi casa no es como tu casa. Mi casa es... Me mostraba una silla de mimbre que tengo. Es más débil que esto. Y tiene 4 hermanas y no mujeres, y no tienen hombres las mujeres allí, y son muy pocos. Dice, yo he venido aquí, dice, a mí no me importa todo lo que me digan, yo solo quiero trabajar. Y Abdú me comentaba que él ha sufrido mucho. Dice, yo, porque Abdú lleva más tiempo aquí. Dice, yo he sufrido mucho, repetía, mucho sufrimiento. Me he visto en la calle días sin tener para comer, sin tener para dormir, sin conocer las costumbres, sin saber a dónde ir, sin que nadie te mire a la cara. Un día, otro día. Dice, yo tranquilo, decían, yo tranquilo, yo soy un hombre, yo solo, y los otros me insistían, yo solo quiero trabajar. Nosotros hemos venido aquí a trabajar para ayudar a las familias. Ángela, déjame hacerte una pregunta, perdóname. ¿Es la primera vez que acoges a alguien en tu casa? Bueno, mira, yo hace un año aproximadamente encontré en la calle a un chaval con 21 años. Ya hace más de un año, sí, ya el tiempo no importa, hace un tiempo. Es un chaval de 21 años, era de Lituania. Y le habían robado, le habían robado la cartera con la documentación, el teléfono. No hablaba casi la lengua, yo hablaba con él en inglés como podíamos. No podía ponerse en contacto con su familia. Estaba aquí perdido. Cuando es una persona, yo me pongo en su rol, estar perdido, estar perdido. Totalmente. Y yo le estuve conociendo, le hablaba, digo, ¿tú tienes algún tipo de dependencia? No. Y llamé yo a la embajada en Valencia. En la embajada nada, ningún tipo de ayuda de nada. Digo, pero nada. Entonces, después de un tiempo de irle conociendo, estaba en la calle y de ver el tipo de persona que era, me lo pensé mucho, pero esta vez no me lo he pensado porque era una situación de emergencia humanitaria, no había tiempo. Pero bueno, día que llovía, de hecho, perdona, Ángela, déjame recordar a los oyentes, porque lo hemos contado en el boletín de noticias de las 4, que los Mossos d'Esquadra han desalojado a unas 40 personas de otro instituto que habían ocupado. O sea, lo he oído. Perdona, que te he cortado. Claro que es una emergencia, sí. Una emergencia humanitaria. Esto es y por eso hemos hecho una llamada a la ciudadanía, porque donde no llegan las instituciones, hemos de llegar a las personas. Y mira, yo hoy lo he dicho, digo, es lamentable que que lo que yo he hecho sea noticia, porque esto es, primero, tendría que ser la institución, esto no habría tenido que pasar. Y lo segundo, lo que yo he hecho no es nada, no tiene ningún mérito, es lo normal, es ser persona. Y es mirar al otro
como una persona. Yo estoy con ellos, me dicen, ¿has tenido miedo? Ninguno, me están ayudando, ningún miedo, y simplemente porque somos personas, y eso es lo normal. O es lo que debería serlo. Pero eso es lo normal. Lo que pasa es que desgraciadamente hoy es lo excepcional. Ya. Pero eso como ser humano, eso es lo normal. Bueno, lo otro tendría que... Y hoy, desgraciadamente, hoy es lo excepcional. Ya, pues, ¿sabes? Ángela, oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Vamos a seguir pendientes de lo que ocurre en Badalona y sobre todo de esa derivada que tú comentabas, que es la del enfrentamiento entre vecinos. Es que el otro día llevan algunos de los desalojados, Cáritas organiza una operación para alojar al menos alguno y un grupo de vecinos van e impiden la entrada al grito de asesinos violadores. Bueno, pues entre los 400 que había, pues posiblemente hubiera alguien que... O la prostitución o la droga, pues posiblemente bueno, es que no tienen que ser ejemplares. Claro, pero cuando ha dicho Ángela lo de que tuvo que oír cosas desagradables, es que muy desagradables, sexistas y edadistas y absolutamente repugnantes a las personas que están seguramente ayudando. Le diga, mételos en tu casa. Pues mira, bueno, y otras cosas peores que no son horas de decir. No son horas de decirlo, efectivamente. La Ventana, en Ser Podcast. No sé vosotros, Marta, Isaías, Luz, pero yo tengo muchas ganas dentro de un ratito de reírme en Todo por la Radio, como todas las tardes. Pues sí, y por eso confío por encima de todos los demás en la sapiencia de Tony Martínez, que está en Radio Santander. Tony, buenas tardes. Buenas tardes, hola, buenas tardes. Confianza justificada, entiendo, confianza, ¿no? Confianza más que justificada. Hoy tenemos el último MEC del año. Ah, sí, es verdad. Tenemos, hombre, es una despedida solemne y tenemos un desafío con Juanma López Iturriaga, que si todos los martes es un desafío, hoy lo será más porque nos trae esta sección especial en la que los oyentes tienen que adivinar qué es lo que tarareamos. Es un desafío múltiple y está también Ana Morales, que nos hablará de ese bien tan escaso, la inteligencia. En ciencia y ficción trataremos sobre la inteligencia, el último libro también del año. Ahora todo es el último libro del año, todo es melancolía. Sí, pero estamos a 23 todavía, ¿eh? Sí, pero a efectos prácticos... Se acaba, esto se acaba. A efectos prácticos, sí, además vas pasando, todo el mundo hace rankings, lo mejor que me ha pasado el año, los 10 mejores cosas, la lista de... Es un poco triste todo, intentaremos levantar el ánimo, yo creo, ¿no? Porque además está esa expectativa de las peleas familiares en Navidad, que siempre anima. Siempre anima mucho. Sí. Pero hay una prisa, ¿eh? A mí nadie me felicita mi cumpleaños una semana antes y yo llevo una semana felicitándome las fiestas. Digo, ¿qué fiestas? Y todavía no han llegado. Bueno, vamos a esperar, vamos a darnos un poquito de calma. Sí, pero si recuerdas, Isaías, nosotros ya en el mes de septiembre empezamos a hablar de las vacaciones de Navidad. Bueno, sí, señor. Eso es otra cosa. Las vacaciones tenemos, es un poco ansiedad por anticipación. Y a la vuelta va a que reflexionar una vez más hasta cuándo es lícito decir feliz año nuevo, ¿no? Hasta marzo. Feliz año. Hasta marzo. Bueno, ¿por qué no? De marzo a septiembre hay un interregno en el que no sabemos qué hacer. Bueno, en cualquier caso, por la cuenta que a mí personalmente me trae, Marta Delgado, Luz Sánchez Mellado, felices fiestas. Feliz Navidad, próspero año nuevo y hasta marzo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.